provecho, como lo estamos haciendo, es una de las grandes oportunidades que se nos está presentando. Sin más, con esto les voy a comentar qué es lo que voy a hacer en estos 40 minutos. Voy a tratar los temas de control de constitucionalidad y control de convencionalidad para entender cuál es la relación que se dan entre estos dos, sobre todo en el caso de los países latinoamericanos que nos encontramos suscritos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para esto voy a partir de algunas premisas. El objeto sobre constitucionalidad, sino que a partir de toda la estructura del control de constitucionalidad es que se ha afianzado y se ha asentado el control de convencionalidad. Esto es lo que voy a demostrar y voy a plantear algunas premisas para llegar a esto. Andrés, no sé si me ayuda con la siguiente, por favor. Entonces, el contenido será el análisis del control de constitucionalidad. Voy a tomar como ejemplo el caso ecuatoriano, el valor de los instrumentos internacionales en el caso ecuatoriano. Haré unas reflexiones posterior del control de convencionalidad y finalmente haré referencia al control de convencionalidad y constitucionalidad utilizando el caso ecuatoriano, que dicho sea de paso puede ser aplicado a todas las latitudes, porque la idea es establecer que entre este control de constitucionalidad y este control de convencionalidad existe una relación irresoluta que tiene y que va a demostrar la eficacia, sobre todo de los derechos humanos y de los derechos constitucionales. Bueno, la siguiente. Como un ejemplo, y lo que ocurre en muchas de las constituciones de los países latinoamericanos, inclusive de los países europeos, se establece siempre a la Constitución como esa fuente primigenia, esa fuente que da vida, da validez a todo el ordenamiento jurídico. La idea de la supremacía constitucional se ha afincado ciertamente sobre todos estos países, estableciendo un Estado constitucional de derecho, un Estado de derecho en el cual la norma suprema es justamente la Constitución. Y junto a la Constitución, poco a poco, sobre todo en el caso latinoamericano, Colombia, Panamá, Perú, Argentina, se ha hecho una referencia expresa en las constituciones del valor de los instrumentos internacionales de derechos humanos, colocándolos casi sí al mismo nivel o inclusive en algunas ocasiones cuando tiene una protección más beneficios, inclusive por superior. Pero siempre bajo esta idea de que es la dignidad humana la que debe estar protegiendo al ser humano. Nos hemos imbuido de la idea del objeto principal de protección, el ser humano. En esa línea, el control de constitucionalidad, es decir, la idea de la confrontación de la Constitución con normas infraconstitucionales, ha generado todo un sistema que se ha ido consolidando en cada uno de nuestros países. La siguiente, por favor. En esa línea, nosotros tenemos muchos tipos de control de constitucionalidad y no existe uno que sea mejor o peor, sino que podríamos decir, bajo la idea de Guastini, que el ordenamiento se ha constitucionalizado en mayor medida dependiendo básicamente del tipo de control de constitucionalidad que existe en cada uno de los países. Así pues, nosotros tenemos un control que clasificándolo desde el órgano que lo realiza, tendremos la clásica división del Judicial Review, el control difuso, y por otro lado, el modelo europeo, el modelo austríaco del control, por otro lado, concentrado, un órgano especializado que sea el encargado de analizar la constitucionalidad de las normas jurídicas, especialmente de las leyes, entendiendo esta idea desde una lógica de la prerrogativa del legislador, un juez especializado. Sin querer ahondar en cuál es mejor o cuál es peor, a lo largo de la práctica constitucional nos hemos ido dando cuenta de las bondades y de los defectos de cada uno de estos, llegando a modelos mixtos en los cuales convergen las características propias del control de constitucionalidad concentrado y del control difuso. Esto básicamente existe en muchas de las latitudes y como vamos a ver en el caso ecuatoriano, parece ser que por ahí estamos delineándonos. Por otro lado, existe
un control dependiendo de los efectos, si este control produce efectos erga omnes o si produce efectos para el caso concreto. Ciertamente, en este caso, podríamos hacer referencia al control abstracto, el control que lo realiza generalmente las altas cortes, cortes constitucionales, tribunales constitucionales, salas constitucionales, que hacen esta confrontación. Y por otro lado, el control concreto, que pueden realizarlo también, y esto se puede sumar a la idea del control difuso de todos los jueces, pero también a la idea de que las Cortes Constitucionales, muy a la usanza de la cuestión de constitucionalidad española o italiana, se realiza sobre la consulta, sobre la duda, la pregunta que realizan los juzgadores a las máximas instancias de control de constitucionalidad. Y también existe un control dependiendo del momento en el que se lo realiza, es decir, un control anterior a que las normas entren en vigencia y un control posterior. Todas estas formas de control de constitucionalidad lo que quieren es básicamente asegurar la supremacía de la Constitución. Si la Constitución es norma suprema, en palabras de Hamilton, no puede existir una norma o un acto que contravenga este mandato constitucional, porque sería desconocer básicamente el mandato de los mandantes. Estas formas de control siempre van a converger, como digo, y ahora lo que vamos a hacer es un poco hacer una relación de cuál es el tipo de control que existiría en el caso ecuatoriano para empezar a hacer esta relación con el control de convencionalidad. En el caso ecuatoriano, la Constitución ecuatoriana de 2008 presentó una novedad referente a la Constitución de 1998. Y la novedad era que, de alguna manera, se estaba modificando el tipo de control de constitucionalidad. En la Constitución de 1998 era claro la idea, la recepción de la idea del control difuso. Todos los jueces podían realizarlo, podían inaplicar normas que consideraban contrarias a la Constitución y elevaban un informe al Tribunal Constitucional respecto de la norma inaplicada para que sea el Tribunal Constitucional el que analice y dé una resolución con efectos erga omnes. Pues básicamente esto cambia con la introducción de un artículo bastante polémico, el 428. El 428 establece que cuando un juez tiene dudas si una norma es contraria a la Constitución, suspende y tiene que consultar a la Corte Constitucional. Ahora bien, esta norma, este artículo 428, se encuentra también en consonancia, se encuentra también en una Constitución que dice que la Constitución es norma suprema, que debe ser aplicada preferentemente, artículo 11, numeral 3, numeral 5 de la Constitución, en el que se establece una jerarquía constitucional, 425, 426, y entonces ciertamente había una tensión por una parte, entre la supremacía constitucional y la aplicación directa, este poder que tienen todos los jueces, todas las autoridades de aplicar preferentemente la Constitución como norma novarum, como norma que da validez a todo el ordenamiento jurídico, pero por otro lado, una regla constitucional que le obligaba al juez suspender y elevar en consulta. Esto inicia y ciertamente se dan una variedad de criterios, sobre todo entendiendo que tuvimos un control difuso y de repente tratamos de cambiar a este control concentrado. Sobre esta base, como digo, empiezan a darse varios criterios y la Corte Constitucional para 2010, en el caso 55, 10 CEP-CC, tiene o se lanza una de las famosas frases que luego se repetirán en esta sentencia 00113 CEP-CC. Y la Corte señala que los jueces están vedados de inaplicar las normas constitucionales, que si tienen duda deben suspender la tramitación y consultar a la Corte. Esto en el marco de una acción de protección en la cual los jueces constitucionales habían inaplicado un reglamento que contenía sanciones y lo declaran o señalan que es inconstitucional. La Corte Constitucional en esta sentencia 55 dice no, los jueces actuaron incorrectamente, se atribuyeron funciones que no tenían y no pueden inaplicar normas. Esto se consolida 3 años después con este famoso precedente que muchos de los jueces ecuatorianos lo conocen, en el que la Corte Constitucional reitera lo que ya había dicho en el 2010, que el control del Ecuador es un control concentrado, que solo a la Corte le compete expulsar normas que son contrarias a la Constitución y establece una reglamentación de cómo debe realizarse la consulta de normas. En esta línea fue un precedente ciertamente muy criticado, pero afincó la idea de que en el Ecuador, en términos de la Corte
Corte Constitucional existía un control concentrado. Desde mi punto de vista, doctrinariamente, no creo que haya sido específicamente un control concentrado, como decía la Corte, creo que era un control mixto en el que se le daba algún poder al juez para suspender, pero que tenía más tintes ciertamente sí de un control concentrado. Para 2019 se emite una sentencia, la siguiente por favor, una sentencia que causa revuelo en el ámbito normativo, en el ámbito social ecuatoriano. La famosa sentencia del matrimonio igualitario, la sentencia 11, 18 CN/19, en la que la Corte Constitucional, conociendo una consulta de normas, fíjense, el juez tenía duda de si debía aplicar la opinión consultiva en detrimento de la Constitución, hace la consulta a la Corte Constitucional y en esta sentencia, a más de la Corte Constitucional realizar una interpretación convencional de la Constitución, dicho sea de paso, ya vamos a ver qué es esto, emite una serie de argumentos que dejarían ver un cambio en la línea jurisprudencial. La Corte Constitucional, en estos famosos párrafos 288 al 290, empieza a señalar y dice que la eficacia normativa de la Constitución tiene sentido cuando son los funcionarios los que la aplican. Y vaya que no está diciendo nada nuevo. Pero sigue señalando en el párrafo 289, le dice la Corte Constitucional al juez consultante, si me ayuda con la siguiente diapositiva, Andrés, por favor. Gracias. Le dice al juez consultante y a la Procuraduría, la Defensa del Estado, que básicamente hay un desenfoque de los criterios. La Corte Constitucional expresamente dice, y aquí me permito citar porque esto es muy decidor para el objeto de análisis, dice, la Procuraduría General del Estado en su competencia en segunda instancia, según consta del documento de consulta, consideró que se pretende que el juez ejerza funciones exclusivas de la Corte Constitucional. ¿Cuál? Pues básicamente el control de constitucionalidad. De igual forma, el Tribunal Consultante considera que la Corte Constitucional es el único intérprete de la Constitución. También se afirmó que el juzgador, si inaplica una norma legal, prevarica. La Corte Constitucional, en el párrafo 290, señala que los jueces constitucionales no prevarican y esto que podría dar lugar a un cambio de precedente. La Corte dice el juez constitucional tiene que ejercer un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad. ¿Es un cambio de precedente? Bueno, aquí creo que los abogados nos encontramos divididos y los profesores y estudiosos de Derecho Constitucional ecuatoriano nos encontramos divididos, porque hay argumentos suficientes para sostener que podría esto implicar un cambio de precedente, una modificación de la línea jurisprudencial tácita de la Corte. Y digo tácita porque de toda la argumentación no se hace referencia al precedente 001-13 SCNCC, no se señala expresamente que se está cambiando de precedente, pero ciertamente se le está diciendo al juez que él sí tenía la posibilidad de realizar el control de constitucionalidad. El problema es que no explica cuál. No nos dice específicamente si tenía el poder de inaplicar una norma que se considera contraria a la Constitución o a instrumentos internacionales de derechos humanos. Por otro lado, hay parte también importante de abogados, de juristas, que sostienen que esto no es un cambio de precedente, que estos tres párrafos, pueden ser entendidos como estos obiter dicta, dichos de paso, que no constituyen la razón principal de la causa. Lo que sí es cierto es que a 2020 todavía en el Ecuador, entonces nos seguimos debatiendo respecto al tipo de control de constitucionalidad que existe. Y este tema no es una cuestión menor. No es una cuestión menor porque justamente es el punto que le permite al juez realizar sus funciones en la administración de justicia. Básicamente, si no tenemos claro qué tipo de control constitucional existe, pues los jueces pueden estar titubeantes cuando se encuentren con normas infraconstitucionales contrarias a la Constitución o a tratados internacionales de derechos humanos. Otro tema que no está del todo claro es cuáles son realmente las funciones en aplicación directa que tienen los funcionarios administrativos, que tienen las demás funciones del Estado respecto a la supremacía constitucional.
Y este también es otro de los puntos importantes que debería exigirse que quede claro de la jurisprudencia constitucional, porque si bien esta sentencia del matrimonio igualitario era la oportunidad para que se señale qué podía hacer, en este caso, el registro civil como autoridad administrativa para poder determinar cuáles son las competencias y la posibilidad de aplicar directamente la famosa opinión consultiva, tratados internacionales y la interpretación constitucional por la que optó la Corte Constitucional. Dicho esto, dejo sentada esta primera premisa, una premisa de que todavía no queda claro si existe un control concentrado, un control difuso, pero sí podríamos señalar que existe un control mixto porque de alguna manera el juez algún poder tiene. Si vamos por la primera interpretación, tiene un poder inclusive de inaplicar las normas que se consideran contrarias a la Constitución. Si seguimos pensando que sigue vigente el precedente de la 00113, pues sí, también el juez tiene un poder más reducido, ciertamente que sí, pero tiene facultades de control de constitucionalidad. Dicho esto, entonces, tenemos este tipo o esta duda respecto a qué control existe en el Ecuador. Una vez que hemos sentado estas premisas, entonces vamos a las siguientes, cuál es básicamente el valor de los instrumentos internacionales de derechos humanos en nuestra Constitución. Y esto es bastante generoso en la regulación constitucional ecuatoriana. La regulación constitucional ecuatoriana establece una serie de normas constitucionales que le permiten y que dan cuenta de este ordenamiento jurídico. Recuerden la primera diapositiva, esta estructura en la cual los tratados internacionales se encuentran en el mismo nivel de la Constitución. Si me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. En esta lógica, la Constitución del 2008 establece, por ejemplo, en el artículo 11, numeral 3, en el 11, numeral 5, que los funcionarios tienen que aplicar preferentemente los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos. Luego establece que en la jerarquía normativa, que inclusive si los tratados internacionales tienen un mejor nivel de protección, 426, 425, si tienen un mejor nivel de protección, inclusive estarían por sobre la Constitución. Y básicamente en este punto, en la siguiente diapositiva, por favor, en este punto me gustaría, sí, la siguiente, hacer un énfasis en este artículo 172 que es muy poco analizado. El 172 de la Constitución incluye la obligación de juzgadores de realizar un control convencional. El artículo 172 señala que las juezas y jueces administran justicia con sujeción a la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Si a algún juez le quedó duda de si puede o no aplicar instrumentos internacionales, pues el 172 como norma positiva zanja este debate y básicamente está obligado el momento en el que resuelve un caso a aplicar los instrumentos internacionales de derechos humanos. Vamos a ver esto entonces en qué medida. Si me ayuda Andrés adelantándome las diapositivas en razón del tiempo. La siguiente, por favor. La siguiente. Perfecto. Y efectivamente, ¿qué pasa o cuál es la evaluación que tenemos respecto al valor de los instrumentos internacionales de derechos humanos? El Ecuador suscribe la Convención Americana en el 69 y la ratifica en el 77. Y desde esa fecha, este instrumento internacional forma parte de nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano. Si bien en todas las constituciones previas a la Constitución del Retorno de la Democracia, la del 79, no había una referencia expresa del valor de los instrumentos internacionales, en el 44 de la Constitución del 79 hay una referencia que serviría de base, pero lo que sí ya queda claro desde el 98 a 2008 es que estos instrumentos se entienden incorporados en nuestro ordenamiento jurídico. Aquí las tesis monistas o dualistas
me parece, o este debate entre la tesis monista y dualista queda de alguna manera más cerrado cuando en casos como el Ecuador, y ocurre esto en Colombia, en Perú, repito, en México, cuando la Constitución establece que estos instrumentos forman parte ya de nuestro ordenamiento jurídico. Ya no existe entonces esta idea de que es otro ordenamiento, sino que forma parte del ordenamiento interno y por lo tanto es obligatorio. Siento entonces, me he dejado sentada la segunda premisa. En Ecuador y en los países existen normas similares a estas, pues no hay duda, no cabe duda que estos ingresan a nuestro ordenamiento jurídico y deben ser aplicados. El tercer punto de análisis, el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? ¿De dónde surge el control de convencionalidad? Y entonces acá también no voy a detener a repetir lo que ustedes ya bien conocen. El control de convencionalidad, simplemente para tenerlo presente, surge de las obligaciones reconocidas y estipuladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, documento madre, norma madre, que afinca y da estructura al sistema interamericano de derechos humanos. Y en este instrumento se establecen estas obligaciones. Las clásicas obligaciones de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, pues la de obligación, respeto, garantía, que consta en el artículo 1 de la Convención 1.1, y por otro lado, esta norma particular de la Convención Americana, el artículo número 2, que es la de adopción de medidas, incorporación de medidas en caso de que los estados no tengan protegidos los derechos reconocidos de la Convención. La base del control de convencionalidad, sin que exista un nombre control de convencionalidad, positivamente hablando, se deduce de la obligación contenida, de las obligaciones contenidas en estos artículos. Es más, es esta interpretación evolutiva que ha hecho la Corte respecto a cómo los estados deben ir transformando sus ordenamientos jurídicos para que realmente la Corte Interamericana, el sistema interamericano, sea un sistema complementario a los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos. Si me ayuda pasando al dispositivo, por favor, Andrés. La siguiente. Perfecto. Entonces, tenemos esta base internacional, la Convención Americana, normas positivas, y por otro lado, las normas internas a las que ya he hecho referencia. Tenemos una doble base para encontrar la obligatoriedad, por qué nace esta lógica del control de convencionalidad. Como digo, la Convención Americana y las normas nacionales. ¿Cómo se va configurando? El control de convencionalidad se va configurando básicamente a partir de la aplicación que hace la Corte Interamericana sobre casos concretos. Es decir, la Corte Interamericana empieza a resolver los casos y empieza a encontrar que hay deficiencias en los ordenamientos internos. Y empieza con el famoso caso, a propósito del Ecuador, Suárez-Rosero, 1997, en el que la Corte Interamericana, dentro de los argumentos, cuando declara la responsabilidad internacional del Ecuador, señala que estas normas penales que prohíben prima facie la posibilidad de medidas sustitutivas para los tipos de delitos, específicamente de narcotráfico, son contrarias a las garantías judiciales. En esa línea, sin que la Corte en ese momento ya diga que la norma per se es contraria a la Convención, ya está esbozando varios argumentos en los que señala que el Ecuador es responsable por mantener normas que pueden ser contrarias a la Convención. Esta idea de la Corte de ir enfatizando que hay normas internas que pueden ser contrarias a la Convención y que esto tiene que ser objetado inclusive a nivel interno, se va afincando con las famosas sentencias, la última tentación de Cristo, Olmedo Bustos versus Chile. Y aquí la Corte ya señala que esta norma constitucional que establecía este tipo de censura previa debía ser modificada. Es la primera vez que la Corte ya señala que estas normas, que son contrarias a la Constitución, deben ser modificadas porque desconocen la obligación contenida en el artículo 1.1 y 2 sobre todo.
Y finalmente, en el caso Barrios Altos, como antecedente, en el caso Barrios Altos, nosotros podemos citar y podemos señalar que efectivamente acá la Corte realiza algo que luego sentará bases para justamente este caso Hito, este leading case, Almonacid Arellano. En Barrios Altos, la Corte Interamericana, respecto justamente al tema de leyes de amnistía, señala que las leyes de amnistía son contrarias a la Convención AF y NITO, porque desconocen garantías judiciales, específicamente el acceso a la justicia de las víctimas. Cuando se emite el fallo en 2001, a la Comisión, e inclusive el mismo Perú, le queda la duda respecto a los argumentos que señala la Corte, porque la Corte dice las leyes de amnistía, porque en el caso peruano existieron 2 leyes de autoamnistía del gobierno de Fujimori, le queda la duda de si es solo para el caso de Barrios Altos o si tiene efectos erga omnes. Y en la interpretación de la sentencia de Barrios Altos, la Corte Interamericana ya señala, tiene efectos erga omnes. Por primera vez, la Corte Interamericana señala ya que una norma interna es contraria a la Convención. Y sobre esa base, si es contraria a la Convención, deja de tener efectos a nivel interno. Digo, como les decía, esto se consolida en el famoso caso, en el leading case, en Almonacid Arellano, cuando la Corte Interamericana, sobre la base del conocimiento de un caso de desaparición forzada, el señor Almonacid, desaparece en Chile a inicios de la dictadura chilena, existía la ley de amnistía emitida por el gobierno chileno, en el que no se podía investigar o no debía investigarse los hechos cometidos durante el periodo del 63 al 68, y llega el caso a la Corte Interamericana. Y acá la Corte Interamericana, por eso cité al tema y enfaticé en el tema de Barrios Altos, la Corte Interamericana retoma ya los criterios establecidos en Barrios Altos y señala nuevamente las leyes de amnistía son contrarias a Vinito desde el inicio a la Convención. En esa línea, la Corte dice, los jueces tienen que realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad, porque ya tenían criterios respecto a la interpretación de la Convención. Es por eso que la Corte, regresamos la diapositiva un momento, por favor, Andrés. Gracias. Es por eso que la Corte dice, en este ejercicio del poder, del control de convencionalidad, los jueces deben tener en cuenta, sí, la Convención, pero también la interpretación que ha realizado la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención. Porque de esa manera es que se ha ido fijando los precedentes, se han ido fijando el ámbito y delineando el contenido de los derechos convencionales. Acá, entonces, nosotros podemos decir, en Almonacid Arellano se le da nombre a una acción que la Corte ya la venía haciendo a lo largo de su ejercicio y que ha ido realizando poco a poco a lo largo de los varios precedentes previos a Almonacid Arellano. En el caso, en el mismo año 2007, la Corte resuelve el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. Y en este caso, la Corte va añadiendo algunos elementos adicionales al control de convencionalidad. Primero, señala que es ex oficio, es decir, es una obligación de todos los juzgadores, una obligación que tienen que realizarla todos los juzgadores. Y luego señala también que este control de convencionalidad debe realizarse, y esto es muy importante para objetos de esta disertación, en el marco de las regulaciones procesales pertinentes de cada uno de los estados. En este punto, la Corte empieza a delinear el control de convencionalidad siendo muy deferente a cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque cada uno de los estados tienen distintos modelos de control de constitucionalidad. Para el 2010, la Corte en Montiel Flores versus México, en un voto salvado que a los que les interesa el control de convencionalidad lo lean, del actual juez de la Corte Interamericana, en ese momento era un juez ad hoc, Eduardo Ferrer MacGregor, señala y hace esta relación de lo que es el control de convencionalidad y su relación con el control de constitucionalidad. Y empieza ya a establecer estos lazos que existen en estos
en estos dos tipos de controles. Y ahí se establece que el control de constitucionalidad y de convencionalidad van de la mano en cada uno de los países, que la Corte es deferente de la estructura jurídica de cada uno de estos. Lo único que se exige sobre la base del cumplimiento de la Convención es que exista al menos algún tipo de control de convencionalidad. Para 2014, en la opinión consultiva 21, empieza también la Corte a cambiar algunos criterios que había emitido, sobre todo en la década de los 80, respecto al valor de las opiniones consultivas. Desde la opinión consultiva 21, empieza a señalar más o menos estos argumentos que se establecen en este párrafo y que se reproducen en la opinión consultiva 22, 23, la famosa 24, respecto a los derechos de las personas LGTBI, y la opinión consultiva 25. Y básicamente señala que el control de convencionalidad por parte de los estados debe realizarse también sobre lo que se señala en la competencia no contenciosa o consultiva de la Corte, enfatizando que en esta competencia lo que se busca es prevenir que existan violaciones de derechos a nivel interno. Con lo cual, dice la Corte, a través de las opiniones consultivas y el control de convencionalidad que se pueda realizar de los criterios establecidos de las opiniones consultivas, los estados buscan prevenir violar los derechos. Esto ha sido muy criticado, inclusive dentro de los criterios de los mismos jueces existen muchas discrepancias respecto al valor de las opiniones consultivas, pero hay algo que es cierto, y es que mayoritariamente en todas las opiniones consultivas existen las opiniones consultivas, los criterios de que deben ser observados y que generan efectos jurídicos. No, en este punto podremos luego, a partir de las preguntas, conversar un poquito más sobre esto, pero sí es importante tener presente que esos primeros criterios emitidos en la década de los 80, cuando la Corte expresamente señaló que eran meras opiniones, que no tenían valor vinculante, sí que cambió a partir del 2014, y expresamente la Corte ahí mayoritariamente señaló que sí tienen efectos jurídicos y principalmente efectos preventivos. Sigamos, por favor. El control de convencionalidad inicialmente estuvo planteado, tal y como vimos en Almonacid, como vimos en los casos previos, estuvo planteado para los jueces, para los funcionarios judiciales, y así se determinó en reiterados precedentes. Pero desde el caso Vélez Lor versus Panamá, la Corte Interamericana ya va va delineando que este control de convencionalidad también deben realizarle los funcionarios de la función ejecutiva, los funcionarios administrativos del Estado, y inclusive posterior a eso señaló, por ejemplo, en las últimas resoluciones de medidas provisionales, ha señalado que es importante que el legislativo también observe los parámetros determinados en los diferentes criterios establecidos por parte de la Corte Interamericana. Específicamente, en el caso de El Salvador, en el Mozote, la Corte, mediante medidas provisionales, señaló que como medida provisional recordó al Parlamento de El Salvador que ya existía un criterio respecto a las leyes de amnistía cuando se empezó a debatir un posible proyecto de amnistía. De la misma manera, en el caso de Guatemala, en el caso Molina Tiese. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que puede tener este control de convencionalidad? Pueden tener dos implicaciones. La primera que se nos viene a la mente es básicamente la supresión, la inaplicación de normas internas, sean normas constitucionales, del caso de la última tentación de Cristo, sean normas legales, en los varios casos que hemos visto, o pueden ser también actos administrativos. Pero por otro lado, también se señala que es posible que todas estas autoridades, ejecutivo, legislativo, judicial, puedan realizar una suerte de interpretación conforme de las normas internas con la convención. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sin llegar a la expulsión, inaplicación,
inconvencionalidad pura y dura de una norma, lo que tiene que hacer el funcionario interno es buscar esa interpretación que más se acomode a los estándares internacionales. De esa manera, entonces, se busca compatibilizar el ordenamiento interno con el ordenamiento internacional. Y justo por esto es que hablamos de esta intensidad del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y voy centrando y voy cerrando el tema a propósito de la hora. ¿Cuál es la relación entonces entre control de constitucionalidad y control de convencionalidad? Retomo a lo que estaba haciendo referencia con el caso y este voto razonado del caso Montiel Flores versus México. Aquí, con gran sabiduría, el juez Ferrer MacGregor empieza a señalar que el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad tienen distintos niveles de intensidad. Y la intensidad del control depende de las facultades asignadas a cada uno de los juzgadores, señalando y determinando que mientras más competencias tiene el juzgador para poder ejercer el control, la intensidad será mayor. Mientras menos competencias, la intensidad será menor. Pero esto no significa que no exista, no significa que no sea posible, simplemente señala que es menor. Entonces, a modo de lo que pueden ver acá en la diapositiva, básicamente lo que se está señalando y determinando es que a mayor nivel o la intensidad mayor vendrá dada cuando existe un control de constitucionalidad difuso y por ende existe un control de convencionalidad difuso. Si existe un control de convencionalidad y constitucionalidad concentrado, pues la intensidad será menor. En el caso ecuatoriano, ¿en dónde nos podríamos ubicar? Pues yo creo que nos estamos ubicando en esta mixtura, a pesar de no tener a día de hoy todavía claro qué tipo de control de constitucionalidad existe. Pero es posible que los jueces realicen al menos una interpretación conforme de las normas infraconstitucionales con la Constitución. Es posible que se utilice todos los instrumentos internacionales para poder llegar a una adecuada protección de los derechos de las personas. ¿Cuál es el diagnóstico en el caso ecuatoriano? En el caso ecuatoriano, partiré señalando que si bien ha existido importantes avances, es un tema que ya se debate y que está en discusión, lo cual es adecuado, todavía nos encontramos en un momento de enamoramiento, todavía no encontramos cuáles son las dificultades reales que se están presentando respecto a esta aplicación del control de convencionalidad, habida cuenta que todavía no tenemos claro cuál es el control de constitucionalidad. Y vuelvo y repito, control de constitucionalidad y convencionalidad van de la mano. Es decir, el juez penal, civil, de cualquier materia, tiene la posibilidad de inaplicar una norma contraria a la Constitución y si la tiene, pues también tiene la posibilidad de inaplicar una norma que considere contraria a la Convención. Si no tiene el poder de inaplicar una norma por considerarla contraria a la Constitución, pues tampoco podría tener la posibilidad de inaplicar una norma contraria a la Convención. Tendría en este punto que suspender y elevar en consulta a la Corte. Tal vez, como juristas y como gremio, tenemos que abogar y pedir justamente que se esclarezca este posible precedente para tener claro qué tipo de control existiría en el caso ecuatoriano. Pero para todas las demás latitudes, pues está clarísimo que el control de constitucionalidad y control de convencionalidad van de la mano. ¿Por qué digo que nosotros seguimos en la etapa de enamoramiento? Porque todavía no hemos encontrado diferencias fuertes entre nuestro ordenamiento jurídico y los estándares interamericanos. Por ejemplo, hay un caso muy importante que se encuentra pendiente de resolución en la Corte Interamericana, el caso de Petro versus Colombia, en el cual se aplica una sanción a este funcionario de elección popular, una sanción de destitución por parte de una institución que no pertenece a la función judicial. Y en esa línea, esto está avalado inclusive por la propia Constitución colombiana. De conformidad con la Convención, se señala que en este caso estas sanciones de destitución solo pueden ser precedidas por una sentencia penal ejecutoriada. Entonces, existe una clara tensión en ese punto que eventualmente va a tener que ser zanjada con la interpretación que realice
dice la Corte Interamericana a propósito de este caso. Otras tensiones importantes que se han dado en las Américas, el caso el caso Hellman, perdón la redundancia, Hellman versus Uruguay, en el cual la ley de amnistía no solo que pasó por el filtro del legislativo, pasó por este debate de democracia representativa, sino que también fue plebiscitado, fue referendado por el pueblo. Entonces, en ese caso, también ciertamente hubo una serie de tensiones. En el caso uruguayo, en el caso de Fontevecchia, ya en ejecución de sentencia, hubo cierta reticencia por parte de la Corte Suprema, que se pretendía y señalaba que era la corte de cierre de su país, con lo cual no podía existir otra corte que le señale que debe dejar sin efecto una sentencia. Ciertas tensiones, caso de República Dominicana y los famosos casos de las personas de ascendencia haitiana, pero de nacionalidad dominicana, en los cuales el Tribunal Constitucional empieza a hacer una interpretación bastante deformada, por llamarla de alguna manera, respecto al procedimiento de aprobación de la convención para señalar que ellos no se encuentran vinculados. Todavía nosotros no tenemos estos problemas, tal vez poco a poco, cuando mientras más se aplique, pues más podremos ir visibilizando estas posibles tensiones que existen y que de hecho van a existir entre los estándares internacionales y las normas de aplicación interna. Hay que ser muy críticos y exigentes en el momento en el que se empieza a realizar un control de convencionalidad. Y esto porque no se puede aplicar los estándares cuando me conviene, sí, cuando no me conviene, no. Y esto para tener una coherencia interpretativa, sobre todo de las altas cortes, que se va a traducir en todos los demás juzgadores a partir de la eficacia del precedente. Con esto creo que he cumplido con el tiempo, Andrés. Presta para las preguntas que puedan formularse.